Urgente, pánico nuclear en el Kremlin. Reino Unido y Francia entregan en secreto la bomba atómica a Ucrania. Aullidos en Moscú. La inteligencia rusa declara sobre el suministro de ojivas francesas. Miedo visceral entre los rusos. El misil voló hasta Udmurtia. ¿Y si hubiera llevado una carga nuclear? Medvedev, histérico, amenaza con ataques contra Europa y Putin se queja de la violación de las reglas. Un golpe mortal por parte del Reino Unido. Londres impondrá sanciones históricas y destruirá Transneft y la flota en la sombra. Todos los detalles del shock total y la histeria en Moscú. Mírenlo ahora mismo. Mis respetos, esto es Ucrania Hoy, soy Andrei Silakov. Discutiremos las últimas noticias. Pánico nuclear en el Kremlin, una bomba europea para Kiev. En Moscú hay aullidos. Razvet Correct ha emitido un informe de pánico. Reino Unido y Francia preparan en secreto la transferencia de armas nucleares a Ucrania. El SVR afirma que los aliados lo disfrazarán como un desarrollo ucraniano. Se trata de la transferencia encubierta a Ucrania de componentes europeos, equipos y tecnologías en este ámbito. Como una de las opciones, se está considerando la ojiva compacta francesa TN-75 del misil balístico para submarinos M51.1. Putin y Medvedev están histéricos. La noticia provocó el pánico entre las élites. Putin declaró en la junta del FSB que Occidente no se detiene ante nada. Peskov tartamudea sobre violaciones, pero a quien más le afectó fue a Medvedev. Él cayó en un estado de furia y amenaza con ataques nucleares ya contra toda Europa. Y los senadores rusos, aterrados, escriben patéticas denuncias a instancias internacionales. No puede haber ni la más mínima duda de que, en caso de que los acontecimientos se desarrollen así, Rusia se verá obligada a utilizar cualquier arma, incluida la nuclear no estratégica, contra objetivos en Ucrania que representen una amenaza para nuestro país. Y en caso de ser necesario, también contra los países proveedores, que se convierten en cómplices de un conflicto nuclear con Rusia. ¿El Kremlin está delirando o es una genial maniobra de camuflaje? París desacreditó oficialmente a la inteligencia de Putin. Los franceses calificaron la historia de la bomba nuclear como una completa mentira y una provocación. Aquí hay dos opciones. O el SVR de Rusia sufre de esquizofrenia terminal o los aliados están engañando a Moscú de manera magistral. ¿Para qué necesita el enemigo saber de antemano sobre las verdaderas sorpresas mortales? Que se queden en los búnkeres y tiemblen con cada ruido. La declaración a la que usted hace referencia sobre los supuestos planes de transferir armas nucleares a Ucrania es una completa mentira. Los rusos saben desde hace tiempo qué pensar sobre este tipo de provocaciones por parte de algunas organizaciones gubernamentales. 1.400 kilómetros de terror. La defensa antiaérea rusa ha sido atravesada de lado a lado. Mientras las élites se quejan, esta propaganda se retuerce en convulsiones. Nuestro misil con facilidad atravesó las zonas tan alabadas. La defensa antiaérea recorrió 1.400 kilómetros y golpeó fábricas en Udmurtia. Los corresponsales militares rusos, en un estado de shock animal, le hacen a las autoridades una pregunta aterradora. ¿Y si ya hubiera sido un proyectil nuclear británico? Se dieron cuenta, el cielo está agujereado y nada salvará a Moscú. ¿Cómo pudo volar más de 1.400 kilómetros sobre nuestro país, esquivando todas las zonas de defensa antiaérea? Y la última pregunta, ¿qué nos hicieron hoy desde el frente sobre el ataque del enemigo a Udmurtia? ¿Y si el contenido de esa cosa hubiera sido nuclear? Los mismos británicos están dispuestos a hacer mucho. Gran Bretaña está destruyendo la economía, el golpe de la década. Mientras Rusia se recupera de los rumores, Londres contraataca. El paquete de sanciones más devastador se ha introducido para conmemorar el 4º aniversario de la invasión. El sistema circulatorio del Kremlin quedó bajo la pista de patinaje, Transneft. Bombeo del 80% del crudo de exportación. Además, los británicos excluyeron de la economía mundial a filiales de Rosatom, gasíferas y 175 compañías de Dubái. Hoy, el Reino Unido ha tomado medidas decisivas para detener los flujos críticos de financiación, equipamiento militar e ingresos que sostienen la agresión de Rusia. La flota en la sombra de la Federación Rusa se va a pique. El lazo de las sanciones se ha apretado por completo. Los británicos bloquearon de un solo golpe 48 petroleros de la flota en la sombra de Putin.
En la lista negra de Londres ya hay más de 3.000 personas y empresas rusas. Los ingresos extraordinarios del petróleo han sido cortados. La economía está en un aprieto. Al Kremlin solo le queda un final por delante. Una Ucrania armada hasta los dientes y un colapso total. Un nuevo y poderoso enemigo para Putin. Histeria por las armas provenientes de Corea del Sur. Rusia, presa del pánico, se ha ganado otro adversario de alta tecnología. Tan pronto como se filtró en los medios información sobre suministros militares directos de Seúl para las Fuerzas Armadas de Ucrania, el Kremlin sufrió un ataque. El resultado, salpicaduras de veneno y amenazas miserables a los coreanos con una represalia mítica. Analizamos los detalles ahora mismo. La portavoz alcohólica del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso vuelve a estar en el centro de atención. Bueno, esto es realmente un circo de monstruos. Zaharova pasó a amenazar a la parte surcoreana, en caso de que Seúl se una al programa de la OTAN para financiar la compra de armas estadounidenses para el ejército ucraniano. La posible participación de la República de Corea en tales suministros, de cualquier forma, directa o indirecta, solo aleja la perspectiva de resolver el conflicto. En ese caso, nos veremos obligados a ejercer nuestro derecho a tomar medidas de respuesta, incluidas medidas asimétricas. Las recientes y severas críticas de Zaharova hacia la República de Corea, que una vez más subrayan claramente a quienes están apoyando en este conflicto bélico actual, resultan ser sumamente lógicas y están en total sintonía con la línea propagandística general que existe hoy en día dentro de la Federación Rusa. Pero al mismo tiempo, todas estas amenazas suenan bastante ridículas porque entendemos que las posibilidades de Rusia en el escenario internacional son bastante limitadas. En principio, todos los recursos que tiene Putin los ha destinado a la guerra contra Ucrania. La víspera, los medios surcoreanos, citando fuentes diplomáticas, informaron que Seúl está considerando varias opciones para apoyar a Kiev. Entre los mecanismos discutidos está la posible participación en la iniciativa Pearl, que prevé la compra de armamento a Estados Unidos para su posterior transferencia a la parte ucraniana. Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano señaló que, lo más probable, las autoridades se limiten a la compra de equipos no letales. Ucrania se ha dirigido en repetidas ocasiones a Seúl, que es uno de los principales actores en el mercado mundial de armamento, solicitando ayuda. Pero nunca recibió una respuesta positiva debido a cuestiones de seguridad que siempre surgían ante Corea del Sur. Últimas noticias sobre el deseo de unirse a la iniciativa PUREL. De hecho, en muchos sentidos es revolucionario e inesperado, incluso a pesar de que Ucrania y Corea del Sur están, en principio, en el mismo campo de aliados. Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania en 2022, Seúl ha brindado a Kiev solo ayuda no letal y otra asistencia humanitaria, a pesar de que Corea del Norte ha enviado miles de sus soldados al Kremlin, además de millones de proyectiles de artillería, misiles y equipo pesado. El gobierno de Moscú respalda activamente en cada oportunidad posible al régimen autoritario y caníbal de Corea del Norte, lo que constituye una oposición frontal y totalmente evidente a todos los esfuerzos y planes de paz diplomáticos que existen actualmente en la zona sur de esta península. Incluso en vísperas del 4º aniversario de la invasión rusa de Ucrania, una gran pancarta con una inscripción en ruso apareció en el edificio de la embajada rusa en Seúl. La victoria será nuestra. El gobierno de Corea del Sur pidió su eliminación, pero la parte rusa se negó. Rusia intenta por todos los medios disponibles difundir su propaganda e imponer narrativas que benefician al Kremlin. Y este tipo de kitsch tonto con la pancarta en la embajada rusa obviamente llama la atención de cualquier turista civilizado o residente de Seúl. Por eso la exigencia por parte es bastante lógica. Corea del Sur será percibida como una acción hostil, pero al mismo tiempo la propia Corea del Sur entiende muy claramente cuáles son las apuestas que Moscú hace en la región. Y todas ellas, naturalmente, existen en beneficio de Pyongyang. Corea del Norte es uno de los pocos países a los que el dictador ruso Vladimir Putin puede viajar sin temor a ser arrestado. Moscú obtuvo el apoyo militar de Pyongyang cuando se dio cuenta de que no lograría vencer a Ucrania. Según estimaciones de los servicios de inteligencia, a Rusia podrían haber sido enviados alrededor de 14.000 militares norcoreanos, de los cuales una cantidad significativa ya ha muerto. Además, Corea del Norte sigue suministrando armas a Moscú. El periodo de inestabilidad en el que todos nos encontramos hoy también deja una huella directa en la región, que parece ser una de las más explosivas del mundo, probablemente al mismo nivel que Oriente Medio. Y por eso es evidente que
que Corea del Norte, al contar con el apoyo de la Federación Rusa, con la que mantiene relaciones bastante claras y comprensibles, y teniendo también vínculos definidos con China, siente que tiene la capacidad de ejercer cada vez más presión sobre sus vecinos del sur. Corea del Norte y China son los partidarios más importantes de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ellos suministran a Moscú electrónica y tecnologías para la producción de misiles, drones y tanques, así como proyectiles de artillería. En respuesta, el Kremlin comparte con ellos tecnologías que les permiten desarrollar sus programas de misiles y nucleares. El programa nuclear secreto de China. La inteligencia estadounidense da la voz de alarma. Pekín, en el más absoluto secreto, está probando armas nucleares de una generación completamente nueva. China está incrementando radicalmente su arsenal letal, preparando una amenaza global para el mundo. ¿En qué resultará esta carrera nuclear secreta? Lo analizamos ahora mismo. En China se probó una nueva generación de armas nucleares. En los últimos años, el país ha realizado al menos una prueba secreta de explosivos como parte de la modernización de su arsenal. Así lo informa CNN. Según fuentes familiarizadas con las evaluaciones de la inteligencia estadounidense, las inversiones en el arsenal nuclear están acercando a China al estatus de igual frente a Rusia y Estados Unidos. Además, estas inversiones pueden proporcionar capacidades técnicas que actualmente no posee ninguna de las dos potencias nucleares dominantes. Aquel complejo sistema de disuasión nuclear que durante décadas se basaba fundamentalmente en los diversos acuerdos soviético-estadounidenses sobre la reducción o limitación de armas nucleares estratégicas, lamentablemente ha terminado por colapsar de manera definitiva en la actualidad. Colapsó en gran medida como resultado de la política rusa, pero también en gran parte porque el liderazgo de Estados Unidos cada vez ve menos a Rusia como su principal adversario y más a la República Popular China. Además, según fuentes, China llevó a cabo en secreto pruebas nucleares en junio de 2020, a pesar de la moratoria sobre tales actividades establecida en 1996. Asimismo, Pekín planeaba realizar varias pruebas más en el futuro. Las pruebas reunidas durante el análisis posterior al incidente de junio de 2020 permitieron a los funcionarios estadounidenses concluir que la prueba estuvo motivada por el deseo de China de desarrollar armas nucleares de próxima generación. Esto incluye esfuerzos para desarrollar sistemas de armamento adicionales capaces de transportar varias ojivas nucleares miniaturizadas desde un solo misil. Además de esto, China, al parecer, está desarrollando armas nucleares tácticas de baja potencia, es decir, algo que el país nunca antes había producido. Las fuentes dicen que podría usarse contra objetivos ubicados más cerca del territorio de la República Popular China, incluso en escenarios en los que Pekín responda a una posible defensa de Taiwán por parte de Estados Unidos. China avanza a una velocidad enorme. Está irrumpiendo entre los 3 primeros puestos tanto en el número de ojivas nucleares como en el número de portadores de ojivas nucleares. Entre ellos se incluyen lanzadores de silos, submarinos con misiles balísticos y aviones portadores de armas nucleares. Y también es necesario destacar la propia reacción de China. En respuesta a preguntas sobre las evaluaciones de inteligencia estadounidenses, un portavoz de la embajada china en Washington dijo que Estados Unidos las había distorsionado y difamado la política nuclear del país. Es bien sabido que la nación de China posee un arsenal nuclear estratégico desde que realizó su primera prueba exitosa en el año de 1964, manteniendo desde entonces su posición como una potencia nuclear relevante en el escenario internacional. El país produce ojivas nucleares más rápido que cualquier otro en el mundo. Aunque en tamaño, el arsenal de la República Popular China es considerablemente menor que el de Rusia y Estados Unidos, que siguen poseyendo la mayor parte de las armas nucleares del mundo. Y las Fuerzas Armadas de Ucrania han tenido un triunfo con misiles. Atacamos a Rusia sin permisos de Occidente. Un avance histórico. Ingenieros ucranianos y británicos forjaron el mortífero misil Flamingo. Ya no hay líneas rojas ni esperas. Ahora destruimos las retaguardias enemigas hasta convertirlas en polvo, exclusivamente bajo nuestras propias condiciones. Los ocupantes deben prepararse para un verdadero infierno. Revelamos los detalles ahora mismo.
El misil ucraniano, que hoy en día temen no solo nuestros enemigos, sino que, gracias a su precisión y bajo costo de producción, incluso los socios de Kiev lo consideran una amenaza. En febrero de 2022, pedimos a los socios occidentales que cerraran el espacio aéreo sobre Ucrania. Pero en febrero de 2026 es Europa la que pide a Ucrania compartir su experiencia única. ¿Cómo lograrlo por cuenta propia? Esta es una tecnología muy sencilla. Aquí no se necesita nada complicado. Hay muchos libros escritos sobre esto, donde se describe todo, cómo se hace, qué es lo difícil del mismo. Resulta que las modernas tecnologías de defensa aérea estadounidenses y europeas tienen un enorme inconveniente. Su precio. Aunque las armas occidentales son tecnológicamente inigualables, dadas las realidades de combate actuales, la OTAN solo podrá defenderse de los misiles de los drones enemigos durante unos pocos días. Occidente simplemente no tiene suficientes recursos para más. Después de todo, cada misil es decenas, si no cientos, de veces más caro que los drones que ataca. Actualmente, interceptar un Iskander cuesta más de $6 millones. Y aquí Ucrania acude en ayuda de Occidente con su singular misil Flamingo. Nosotros queremos reducirlo a 1 millón o 1,5 millones para que valga la pena interceptar un Iskander. Con la ayuda del misil FP9, con la ayuda del misil FP7. El Flamingo ucraniano ya está demostrando una eficacia y precisión sin precedentes. Al atacar objetivos estratégicos en Rusia, este misil, desarrollado en un tiempo récord, se ha convertido en otro dolor de cabeza para Putin y sus generales. Como el desarrollo es completamente nacional, las Fuerzas Armadas de Ucrania no necesitan ningún permiso. Lanzar el Flamingo donde se quiera y se necesite. El único problema con el que tienen que lidiar nuestros desarrolladores es la escalabilidad. Por ahora, no se logra producir la cantidad de misiles necesaria para las Fuerzas Armadas de Ucrania cada mes. ¿Es un arma estratégica? Lamentablemente, hoy en día no se puede ni comprar ni lanzar armas estratégicas como si fueran pan caliente. No en la misma cantidad que ocurre con los FPV. Para que el efecto sea visto por todos y llegue a cada hogar, pero según las misiones que se han realizado hasta ahora, vemos que cumple completamente con las tareas que le hemos asignado. Mientras no haya suficientes misiles nacionales para atacar todos los objetivos en el territorio de la Federación Rusa, nuestros socios occidentales también tienen que ayudarnos con esto. Así, el Reino Unido está desarrollando un nuevo misil balístico de ataque profundo para Ucrania. Podemos afirmar que se trata, ante todo, de un misil que puede ser rápidamente escalado y es un medio relativamente económico, ya que el gobierno del Reino Unido precisamente hace hincapié en que debe ser un recurso que sea rentable, es decir, que responda a las exigencias del momento, dado que vemos que las Fuerzas Armadas necesitan muchos de estos medios y no pueden ser demasiado costosos. Como resultado, en el marco del proyecto Nightfall, el Reino Unido anunció un concurso para el desarrollo acelerado de misiles balísticos destinados a operaciones de combate en condiciones de alta amenaza y fuertes interferencias electromagnéticas. El moderno misil británico podrá lanzarse desde diversas plataformas, realizar una serie de disparos y abandonar la posición en cuestión de minutos. El sistema estará equipado con una ojiva explosiva de 200 kilogramos. Se distinguirá por su alta precisión y un alcance de hasta 500 kilómetros. 500 kilómetros. Esto cubre completamente todo el territorio temporalmente ocupado de Ucrania. Asimismo, cubre una parte significativa de la zona europea de la Federación Rusa. Y a esa profundidad el enemigo ubica tanto sus cuarteles generales de alto nivel, es decir, desde el nivel de brigada hasta el nivel de división, así como el nivel de ejército y grupo de tropas. También son centros logísticos bastante importantes, es decir, son lugares de concentración de combustibles y lubricantes, así como de depósitos de municiones.
En conjunto con el Flaming ucraniano, el misil británico puede reducir significativamente el deseo del Kremlin y personalmente de Putin de continuar con su movimiento. En lugar de ataques con misiles contra ciudades ucranianas pacíficas, al del búnker solo le quedará defenderse sin cesar de los misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La cantidad e intensidad del trabajo de nuestras fuerzas de seguridad utilizando drones de ataque, incluso contra objetivos estratégicos, agotan las fuerzas de la defensa antiaérea del enemigo. Y la combinación del uso de armamento balístico y drones de ataque puede asestar ya un golpe selectivo a determinados objetivos críticos para el enemigo. Y lo peor está por venir, al menos para el Kremlin. Los desarrolladores ucranianos prometen que para finales de este año alcanzarán los volúmenes de suministro de misiles balísticos necesarios para las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras paralelamente crean cada vez más tipos de armamento avanzado. En un año, esto es balística. En 2 o 3 será la creación de un escudo antimisiles de defensa aérea sobre toda Europa. ¿Y ustedes qué opinan sobre estos acontecimientos? Comenten, den like y compartan el video. Quédense con nosotros, lo que viene es aún mejor.